Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 8 de julio, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud, estamos atentos a ustedes. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega, y agradezco también la participación de aquellos compañeros del Ministerio de Salud conectados a esta telecapacitación. Muy bien, vamos a seguir y continuar reforzando los conocimientos a través de las experiencias de nuestros profesionales en lo que corresponde al tema del síndrome de Guillain-Barré. En este caso, hemos invitado pues a la UCI, específicamente la especialidad de fisioterapia respiratoria con la licenciada Gabriela Malma Rescurrenaga. Ella va a compartir con nosotros parte de su trabajo en esta especialidad. Muy bien, gracias. Muy bien, buenas tardes con todos. Voy a dar el tema del día de fisioterapia del síndrome de Guillain-Barré en la fase aguda, o sea, la fase en la que normalmente estoy trabajando, que es la unidad de cuidados intensivos. Bueno, todos sabemos ya la definición de Guillain-Barré, ¿no? Que es una poliradiculoneuropatía de inicio agudo, de progresión rápida, de naturaleza autoinmune, tiene característica por el daño axonal, en algunos casos es más frecuente la desmielinización y afecta esas raíces de nervios periféricos, pares craneales, con remisión espontánea variable. Hay muchas formas clínicas, hoy día vamos a tener un poquito más de lo que es del Miller-Fisher, porque es justo el caso que vamos a presentar, pero tiene diferentes formas clínicas de presentación, puede ser motor puro, sensitivo puro, pandisautonomía o también tiene con afectación de los nervios craneales. Dentro del tratamiento, bueno, está el cuidado del paciente y sobre todo lo que vamos a tratar específicamente ahora de fisioterapia y rehabilitación. En la unidad de cuidados intensivos nosotros tenemos que hacer la fisioterapia dentro del proceso de atención, que significa que nosotros evaluamos al paciente, examinamos, hacemos un diagnóstico funcional, y luego vamos a hacer un pronóstico, la intervención y vamos a reevaluar nuestros resultados. Precisamente, ¿por qué? Porque es la unidad donde el paciente cambia hemodinámicamente constante, o sea, en la unidad de cuidados intensivos no es que esté en un estado constante. Muchas veces el paciente puede estar con alguna alteración, puede tener una insuficiencia respiratoria, hay que ajustar un poco los parámetros del ventilador, o está haciendo una atelectasia, hay que evitar. Entonces, antes de hacer una intervención, siempre es necesario una evaluación completa. Entonces, dentro de esta evaluación tenemos el estado clínico del paciente para determinar los objetivos que vamos a tener en las diversas funciones afectadas, ¿no? Sabemos que es importante la parte neuromotora, la parte cardiorrespiratoria, porque muchos de estos pacientes llegan a tener alteración de la función respiratoria, también de los pares craneales, de la piel, en fin, todo. Vamos examinando con diferentes test de movimiento y función, hacemos el diagnóstico funcional o fisioterapéutico, intervenimos cumpliendo los diferentes objetivos que nos planteamos y luego reevaluamos nuestra intervención para confirmar si nuestra eficacia de nuestro plan de tratamiento está siendo llevada a cabo. Dentro de los objetivos generales de la fisioterapia en la unidad de cuidados intensivos que tenemos es mantener una buena oxigenación y ventilación del paciente, estando en ventilación mecánica, estando en ventilación mecánica no invasiva o con dispositivos de terapia respiratoria. El segundo punto importante es el control postural en las diferentes decúbitos y luego pasamos a las posiciones sedentes. Mantener los rangos articulares y evitar la atrofia muscular importante. Hacer una movilización precoz. ¿Qué significa esto? Que en cuanto ya el paciente pueda tener control de tronco, nosotros empezamos ya a pasar a la posición de sedestación, porque de esa manera vamos a permitir que todos los campos pulmonares se oxigenen mejor, tengan mejor manejo respiratorio, la paciente también se va a sentir mucho más mejor en su estado de ánimo, en fin.
Luego hay que evitar el daño, porque de todos modos tenemos que evitar el daño en reposo prolongado, ¿no? Sobre todo la formación de escaras en áreas medias de anestesia. Muy bien, nosotros tenemos varios sistemas de evaluación, ¿no es cierto? Pero sí, antes de hacer una escala de valoración sobre la función neuromotriz, es ver si el paciente colabora o no colabora. Entonces ahí tenemos una escala en la que podemos permitir si abre los ojos, si sigue con el dedo la mirada, abre la boca, saca la lengua, haga gestos, suba las cejas, baje las cejas, en fin. Una serie de parámetros que nosotros tenemos que ver para ver si el paciente nos va a colaborar, que es lo más importante. A veces su grado de inmovilidad es tan grande que el paciente solamente abre y cierra los ojos porque la parálisis ha llegado hasta ese nivel, ¿no? Luego tenemos la evaluación de la fuerza muscular para ver en qué grado de movimiento se encuentra en los diferentes segmentos del cuerpo, ¿no? Tenemos que ver si tiene una contracción leve, si hay algún rango de movimiento que está empezando a mostrar, o ya puede hacer algún tipo de movimiento de desplazamiento a favor de la gravedad, y así. Cada día se va evaluando con estas escalas para ir viendo cómo se puede, qué plan de tratamiento hay que iniciar en el día, qué actividad podemos hacer en ese momento para ir avanzando en el proceso de la atención de fisioterapia. Importantísimo es evitar las complicaciones frecuentes, ¿no? Las complicaciones generalmente pueden ser cardiovasculares, porque es el momento en que está mucho más alterada, puede haber hipotensión, ¿no? Por bajo gasto cardíaco, aumenta la resistencia vascular periférica, hay disminución del transporte de oxígeno a la periferia, los problemas respiratorios por la hipoxemia propio de la afectación de los músculos respiratorios, puede complicarse con atelectasias, neumonía, disminuye la presión inspiratoria para poder insuflar bien esos pulmones, disminuye su capacidad vital, hay una dependencia, puede haber una dependencia prolongada a la ventilación mecánica, por eso es que la atención de lo que es el movimiento precoz permite que nosotros podamos ir trabajando eso para que podamos sacarlo lo más pronto posible. Las alteraciones neuromusculares como la rigidez articular, la disminución de la densidad ósea y otros puntos que son evitar las úlceras de presión. Todas estas son complicaciones que pueden alterar el proceso del desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces eso tenemos que evitar y inmediatamente pueda estar presentándose una pequeña atelectasia, hay que trabajar, hay que estar mirando, hay que estar evaluando en todo momento. Muy bien, entonces ahora ya vamos a ver más los procedimientos, como es mantener una postura adecuada, evitando posturas viciosas, ¿no? Es necesario siempre mantener una alineación de los segmentos corporales para evitar acortamientos o estiramientos excesivos de los músculos, evitando retracciones musculotendinosas, prevención de las escaras. Hay que vigilar las zonas típicas de presión y roces de la postura del paciente para evitar ulceraciones. Hay que mantener el girado de cada 2 horas dentro de lo que es el cuidado ya del paciente, mantener la movilidad articular, la amplitud articular, anticiparse a una postura que puede adaptarse en mala posición del paciente, produciendo rigideces articulares, tener en cuenta el dolor muscular y tendinoso, que es muy característico del Guillain-Barré. Es una enfermedad que muchas veces el nivel de dolor, la sensibilidad al dolor es importante reconocer, por lo tanto toda técnica o maniobra tiene que hacerse de manera suave, abarcando todo el rango articular en los diferentes grados de movimiento de las diferentes articulaciones. Por lo tanto, las movilizaciones pasivas podemos hacer manteniendo el trofismo cartilaginoso, la propiocepción, que es fundamental de estas articulaciones afectadas, y esto puede hacerse en varias sesiones pequeñas de manera diaria. Los estiramientos hay que tener en cuenta que hay que incidir en los músculos con tendencia a retracciones, ¿no? Como el tríceps dural, los isquiotibiales, el psoas ilíaco, los aductores y flexores de cadera, de los bíceps, y que pueden causar luego, cuando empiece la movilidad activa, alteraciones y desequilibrios estructurales. Mantener el control motor y coordinación del esquema corporal es importante en esta etapa, ya cuando vamos viendo que el paciente ya empieza a hacer algún tipo de movimiento, ya empieza a generar algún tipo de contracción muscular. Hay que empezar el inicio con técnicas específicas que requieran participación activa del paciente. O sea, siempre hay que estar estimulando para que el paciente empiece a hacer ya algún tipo de actividad.
¿no? Lo importante es alineamiento de los puntos claves. Existen en fisioterapia tenemos muchos métodos de tratamiento, ¿no? Entonces tenemos el método de NDT, BOVAT, ejercicios de Perfetti, diagonales de Cabal, que permite la facilitación neuromuscular propioceptiva en diagonales. La estimulación sensorial y la atención visual es importantísimo mantener en todo momento con el paciente, sobre todo porque hay que tener en cuenta que el paciente está conectado a un ventilador, no se puede mover, prácticamente está como que enclaustrado en su cuerpo, ¿no? Pero está consciente, porque pacientes generalmente no pierden la conciencia, están conscientes de todo lo que se habla alrededor, de todo lo que se dice, ¿cierto? Entonces, esa consideración hay que tener en cuenta en este periodo de trabajo. Otro punto importante es la fisioterapia del complejo orofacial. Específicamente en la variante de Miller-Fisher están afectados los pares craneales y nuestro objetivo será recuperar esos movimientos orofaciales estimulando manualmente todos los músculos faciales de la cavidad oral para poder hacer que estos movimientos logren recuperar su función. Y luego también tenemos la fisioterapia respiratoria, que es uno de los puntos importantes del manejo en la unidad de cuidados intensivos, porque la idea es que se mantenga un buen intercambio gaseoso, hay que siempre mantener evaluando los parámetros del ventilador mecánico para sacarlo lo más pronto posible de los modos controlados hacia los modos más espontáneos. Ese paciente quiere decir que pueda tener mayor capacidad de respiración, revisar los rayos X para ver si existe riesgo de hipoventilación, evaluar el reflejo oxígeno, porque en cuanto ya el paciente pueda tener un reflejo oxígeno importante, ya nosotros podemos medir la presión inspiratoria, podemos saber cómo va a empezar a salir del ventilador, ya podemos pasar a modos de destete mucho más avanzados, ¿no? Estimular la movilidad del diafragma, que es un punto muy importante. Si el diafragma no se mueve adecuadamente, ustedes recuerden que el diafragma hace casi el 75% de la función respiratoria, de la mecánica respiratoria, entonces eso es un músculo muy importante al que hay que estimular y trabajar. Y luego, definitivamente, en trabajo en equipo hacemos la aspiración de secreciones con el personal de enfermería. Muy bien, entonces eso es importante desde el punto de vista teórico, dentro de los pasos principales en esta etapa aguda. Ahora vamos a ver algunos ejemplos del paciente que tenemos en la unidad de cuidados intensivos y vamos a mostrarle poco a poco algunos datos en este momento. Más bien, queridos amigos, quería hacer la aclaración que a continuación vamos a pasar un video o imágenes. Primeramente son imágenes y a continuación video, que por favorecer la acción académica se va a pasar tal cual es el video con las imágenes del paciente, ¿no? Pero hago la aclaración que al momento de hacer la publicación vía YouTube, esto va a estar editado, ¿no? Entonces, para que no estén esperando ver las mismas imágenes en el YouTube. Muy bien, licenciada Malma. Muchas gracias. Giramos. Muy bien, este es un casito que llegó a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Es una paciente que llega con síndrome de Guillain-Barré, con 15 días de enfermedad, traída de provincia, conectada a ventilación mecánica. Y como ven ustedes, está hasta con los ojos tapados, conectada a un modo controlado en el ventilador mecánico. Entonces, ahí nosotros vamos a comenzar la evaluación de esta paciente en todo aspecto, ¿no? Vamos a vigilar cómo está su proceso de monitorización para poder nosotros intervenir, ¿no? En qué momento nosotros podemos trabajar. Si ustedes ven, el paciente está con una frecuencia baja, estaba saturando adecuadamente, está en modo controlado, pero está en esa condición el pacientito. Eso con todas las fotos se han volteado. Entonces, es el paciente que está, digamos, estable hemodinámicamente. Entonces, cuando está estable hemodinámicamente, yo puedo empezar a trabajar con el paciente. Porque si el paciente no estuviera estable hemodinámicamente, yo voy a esperar que la estabilicen poniendo de repente sus drogas vasoactivas, poniendo algún tipo de medicamento que necesita. Entonces,
no es el momento indicado para nosotros comenzar cualquier tipo de estimulación, porque hay que entender que cuando hacemos estimulación, sobre todo la parte neuromotora, el cuerpo va a requerir mucho más energía, va a requerir un consumo mayor de oxígeno, entonces eso puede desestabilizar más aún al paciente. Entonces, una vez que sabemos que está estable hemodinámicamente, bien, vamos a proceder a trabajar con nuestro paciente, ¿no? Entonces, uno es el cuidado postural y como les decía, a mí este caso yo los traigo porque de repente en la literatura hay mucho sobre cómo manejar toda la parte de movilizaciones de miembros y todo, pero esta parte de la presentación de Miller-Fisher es importante. La niña no podía mover ni las cejas, ¿no? Esto era lo máximo que podía cerrar los ojitos, ¿no? Tenía una paresia casi total de los músculos orbiculares, del elevador del ala de la nariz, nada, no podía fruncir ni siquiera las cejitas. Entonces, esa era la condición que tenía la paciente al momento de venir. Y los músculos de la zona bucal también. El paciente no podía deglutir la saliva, por lo tanto, toda la saliva la teníamos que tener aspirando con un sistema de aspiración continua. Entonces, ahí hemos empezado a trabajar. Como les decía, la evaluación nos va a permitir hacer una evaluación integral. No podemos nosotros solamente buscar una parte, porque dentro de la UCI nosotros tenemos que ver al paciente en todo el aspecto integral desde el movimiento, ¿no? El movimiento de la caja torácica, el movimiento de las extremidades, el movimiento de los pares craneales y esas cosas tenemos que ir determinando cada una de estas fases, ¿no? Por lo tanto, la atención muchas veces es el momento yo trabajo los músculos orofaciales, a las 2 horas regreso con el pacientito y le puedo trabajar ya todas las otras estructuras para que podamos así de esta manera no tener una descarga mucha de energía ni con mayor consumo de oxígeno porque estamos justo en una fase aguda, ¿no? Entonces, hacemos las movilizaciones pasivas. Si bien es cierto, ya la paciente venía con algo de contracción ya de los músculos, entonces empezamos a hacer movilizaciones pasivas. Dentro del manejo, nosotros siempre tenemos que fijar la articulación proximal para poder movilizar los extremidades distales. Tenemos que trabajar. Y sobre todo los músculos de la cintura escapular, ¿no? Para nosotros comenzar a trabajar la parte respiratoria, sobre todo cuando el paciente no tiene nada de función ventilatoria y está en un modo súper controlado, entonces empezamos a hacer movilizaciones de la cintura escapular. Primero los hombros, movemos la escápula, vamos haciendo movimientos pasivos, de esa manera podemos determinar cuánto es la dificultad en esa caja torácica, cuánto se mueve esa caja torácica y cuánto nos va a tardar o no facilitar el movimiento de esa caja torácica. Entonces, continuamos haciendo, ya hicimos movimientos de flexión, luego hacemos movimientos de extensión, de elevación del miembro superior, en ambos brazos, de manera bilateral siempre, primero un brazo, después el otro, y cuidando el límite de dolor, porque en este momento la paciente, como les decía, si bien es cierto, no nos puede manifestar que le está doliendo, pero uno va monitorizando y ve que cuando moviliza y hay dolor, el paciente empieza a respirar más rápido o empieza a tener taquicardia, ¿no? Entonces, son signos que nos dicen, de repente está doliendo el paciente, siente dolor bajo. Entonces, yo voy a ir avanzando en el proceso de la movilización a medida que el paciente me lo permita. Voy a ir trabajando de a poquito, de manera suave, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho, mucho el límite del dolor. Muy importante es el manejo y el cuidado de la vía aérea, ¿no? Dentro del control postural, cuando el paciente está en ventilación mecánica, es importante mantener el tubo bien alineado a la cabecita. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos alineada ese tubo, vamos a permitir que los campos pulmonares se ventilen de manera homogénea hacia ambos lados. Y nosotros cuando lo ponemos al paciente en decúbito lateral, también tenemos que mantener ese tubo alineadito. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, por experiencias ya contadas de los propios pacientes que han estado con ventilación mecánica,
el dolor que produce el tubo en mala posición, cuando está en una mala posición dentro de la vía respiratoria, produce mucho dolor. Entonces, eso es importante, mantener la posición del tubo, mantener el ángulo para evitar que el agua que está en el ventilador mecánico ingrese dentro de las vías respiratorias, ¿no? Mantener una buena humidificación en el ventilador mecánico, ¿no? Entonces, bien alineado, bien posicionado el tubo, que es parte de, es como su vía respiratoria como parte del paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Y ahí luego tenemos conectadísimo al ventilador mecánico al paciente en sus modos controlados, ¿no es cierto? Y acá ya estamos con una semana de tratamiento, ya el paciente puede mover un poquito más los ojos, ya abre un poco más, ya se le nota algo de la mirada y las cejas, todavía queda falta de movimiento a nivel ocular, pero ahí estamos. Y como le decía, ya también a medida que va avanzando, ya pasa a modos ya que le permite ventilar. Por ejemplo, el paciente está en el CMV, significa que el paciente ya puede empezar a ventilar, entonces ya nosotros también tenemos una facilidad para poder trabajar. Eso era de antes. Ahora vamos a ver la otra fase. Y los otros. Cuando ya vamos avanzando, entonces ya podemos hacer más movimientos. Podemos ya empezar a estimular, por ejemplo, ¿no? La elevación de caderas. Ya el paciente en estas 2 semanas que ya tiene con nosotros ha empezado a movilizar, por lo tanto empezamos a trabajar ya actividades un poquito más funcionales, ¿no? Y podemos permitirnos hacer un poco más de trabajo. Y ahora le voy a pasar el videíto. Uy. Hay para girar, sí, sí, para girar. ¿No hay? A la izquierda. Así es, El otro. Ese. Me parece que no. No. Bueno, explicando. No. Muy bien. El día de hoy la paciente está así, ¿no? Vamos a volver a poner el videíto para que... Ya. Miren cómo mueve ya los ojitos, ya parpadea, ¿no? Ya le hemos pedido que cierre los ojos, que abra, ya mueve las cejas, ¿no? Todavía le falta un poco el movimiento del ala de la nariz, pero ya está pudiendo mover un poco más. Luego tenemos los músculos bucinadores, ¿no? Y ya existe ya un poco más de movimiento aquí. Exacto. Y vamos a ver ahora el otro último, ya el videíto. Sí, se le explicamos, doctor. Y ahí tenemos ya los movimientos activos. Y ya ve, ya mueven las piernitas, ¿no? Ya esos son movimientos activos. Entonces ya estamos pasando a la otra fase en la que ya ella está teniendo mayor control de tronco. Igual el ventilador mecánico ya va a empezar a pasar a modos espontáneos, ¿no? Y ya tiene actividad, entonces ya vamos a pasar a una fase de más de control de tronco. Y como les habíamos explicado, ¿no? Como ustedes han visto, el video realmente yo quería mostrarles porque justo se ve los ojos de la paciente, pero esto es, como les decía, por fines didácticos, no podíamos pixelar los ojos porque era justo lo que nosotros queríamos mostrar. Entonces, yo les voy a agradecer que esto ha sido para el momento de docencia, pero que eso no se va a colgar en el YouTube, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, hemos tenido la oportunidad de mostrar el trabajo que se viene realizando en la UCI, espero que haya servido para ustedes. Cualquier pregunta, estoy acá a su disposición. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Gabriela. Doctor Roberto, ¿de repente hay alguna pregunta del público? Si no, pasamos a dialogar con la licenciada, algunas interrogantes y cuestiones que reforzar. Claro que sí. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Gabriela Malma Arrez Urrenaga, de la Universidad
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Instituto Nacional de Salud del Niño. Tenemos, bueno, felicitaciones por el tema tan interesante. Saludos del Departamento de Sanidad FAP Grupo 8 Callao, el doctor Máximo Lupérdiga de la sección de Salud Pública. Están muy agradecidos y contentos por este tema que ha sido muy didáctico e importante. Nos habían preguntado también por interno cuál es la importancia de la fisioterapia en la fase aguda del síndrome de Guillain-Barré y qué es lo que pasaría o qué complicaciones podría tener el paciente si es que no se realiza correctamente o no se realiza la fisioterapia, que es tan importante. Sí, mire, es muy importante porque nosotros podemos comenzar a intervenir desde el momento agudo porque es de manera temprana, evitando las retracciones, apoyando a que el paciente salga lo más rápido posible del ventilador, estimulando de esa manera. Yo recuerdo que cuando hace 20 años llegué al hospital, había un niño que en Guillain-Barré que tenía 3 meses, claro, la patología y el tratamiento también han cambiado notablemente, ¿no? Pero estaba durísimo, era como una cañita, era su columna vertebral, ¿no? Entonces, eso es porque uno no trabaja adecuadamente en un tiempo previo, ¿no? Tempranamente. Importantísimo, licenciada. ¿Cómo es la secuencia de atención al paciente de fisioterapia? ¿Por qué músculos se comienzan? ¿Cuánto demoran las sesiones? ¿Y cada cuánto se repiten al día las sesiones de fisioterapia? Mire, va a depender mucho del paciente. Normalmente las sesiones son cortas, como le decía, como está en ventilación mecánica, son pacientes que todavía están recién en esta fase aguda, las sesiones tienen que ser cortas, pero pueden ser repetitivas. Yo en las mañanas les tengo 2 sesiones al día, en la mañana. Yo me quedo en el turno de la mañana y por lo menos hago 2 sesiones de 25 a 30 minutos cada uno. En una intervengo en la parte orofacial de glutoria y en la otra ya en la parte respiratoria, musculoesquelética, ¿no? Comenzando por la caja torácica yendo hacia la periferia, ¿no? Entonces, por lo menos son 2 sesiones. Ahora, podría de repente ser más, pero si estuviera un fisioterapeuta las 24 horas en la unidad de cuidados intensivos, pero eso no es la realidad en el momento. Importantísimo. Licenciada Gabriela Malma, muchísimas gracias. Bien, le damos el pase entonces a la licenciada María del Carmen Taquilla. Adelante. Sí, de repente también la continuación, porque estos niños cuando ya están bastante compensados y estabilizados pasan a otra área de hospitalización, exacto, ¿no? Y continúa la fisioterapia. ¿Hay algún cambio en esa transición? Sí, la parte que ya luego falta en UCI es el destete del ventilador, ¿no? ¿Cierto? Cuando ya tiene mejor control de tronco y el paciente puede salir del ventilador y ya en ese periodo ya pasa generalmente después de 48 horas que está sin ventilador mecánico, pasa a la unidad de hospitalización. Y ahí se conversa con los colegas y hacen la interconsulta ya desde el servicio para poder que Medicina Física les haga el seguimiento, ¿no? Que haga la continuación, ¿no? Y me imagino que este tipo de trabajo pues tiene que continuar en el hogar. Totalmente, continúa, después que sale de alta el paciente va a ir a su casa porque siempre va con el afán de mejorar la calidad del movimiento, ¿no? Por ejemplo, esta niña, ya ahora que puede por lo menos comunicarse, ya escribe, ¿no? Ella le gusta jugar fútbol. Imagínense, entonces la calidad de su movimiento tiene que ser pues lo mejor posible, ¿no? Para que pueda volver ella a jugar el fútbol y pueda meter goles. Qué interesante. Y mire, cuán bien hace esta especialidad de fisioterapia en esta patología. Realmente, bueno, solamente invitarlos, si quisieran repetir la exposición de la licenciada Gabriela Malma, los invito pues a conectarse vía YouTube a nuestro canal que es Telesalud Videos OEAIDE. Reitero que en esta sesión de YouTube se va a ver toda la exposición, pero la parte del video donde se evidencia la imagen, el rostro de la paciente va a estar completamente editada. Muy bien, espero que comprendan ese trabajo. Así es, doctor Roberto, sería todo en todo caso. Excelente, muchísimas gracias. Y bien, la esperamos pronto en próximas telecapacitaciones. Licenciada Gabriela Malma Arrizcurrénaga, fisioterapia cardiorrespiratoria. Y bien, algunas recomendaciones finales, principalmente para todos los que nos están viendo en estos momentos.
Sí, yo creo que es importante hacer el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo es muy importante dentro de la unidad de cuidados intensivos, como en todo el proceso de tratamiento, y a los familiares, en caso que estuvieran por allí viéndonos, decirles que tengan paciencia, que colaboren mucho con todas las indicaciones que se les brinda, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gran aplauso para usted. Gracias. Gracias para ti. Un gran saludo para todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.